Otra vez reconocemos tu presencia aquí en medio de nosotros. Te damos la gloria, la honra. Tú eres Dios fiel, Dios justo, Dios bueno. Estás constantemente obrando en nuestras vidas y manifestando tu poder a través de tu Espíritu Santo. Te glorificamos por esto. Honramos tu nombre, Jesús. Señor, por favor, ahora trátanos. Vos, Espíritu Santo, obra en nuestra mente, en nuestro entendimiento a través de tu palabra. Que tu palabra esté en lo más profundo ahora de nuestro interior, que penetre para que podamos entenderla, podamos aplicarla, podamos dejar que sea parte de nuestro diario vivir. Gracias porque sabemos que tú estás obrando, sabemos que estás manifestando tu poder y que a pesar de todas estas situaciones que vivimos, te tenemos a ti, que es lo principal, que es lo mayor, que es grande tu amor. Y Señor, ahora glorifícate en aquellos que no pueden estar hoy, que están enfermos, que pueden estar con diferentes situaciones, circunstancias. Dios, por favor, manifiéstales tu gracia, manifiéstales tu poder, tus sanidades, tus milagros. Necesitamos ver tus milagros, tus señales, tus prodigios. Señor, queremos verlos más. Manifiéstate en aquellos que pueden estar con diferentes dificultades, aflicciones. Señor, alcánzales en este tiempo. Levántales. Anímales. Tú, Espíritu Santo, eres el que puedes hacer esto. Nosotros muchas veces no podemos estar al alcance de todo, pero tú sí, Espíritu Santo, puedes. Manifiéstate grandemente. Muéstrate, Señor. Necesitamos de ti en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de tantas cosas que suceden. Necesitamos de tus obras. Señor, haz tu obra. En aquellos que están con situaciones difíciles, carenciados, afligidos, desanimados. Espíritu Santo, levántalos. Señor, recuerdo a Gerardo, a Patricia, a Jimena, tus siervos, Señor, allí, y pedimos que vos también obres en ellos como misioneros en México y también en tantos misioneros, en tantos matrimonios, en tantos que están sirviéndote en diferentes lugares, que seguramente no conocemos, pero que tú sí los conoces. Muéstrate, Señor, guárdalos en estos tiempos en que arrecian los peligros, la corrupción, la maldad ha crecido. Te pedimos que vos manifiestes tu poder allí, Señor, en cada situación, para que ellos sean cubiertos de una manera especial. Oh Señor, queremos que haya ángeles guerreros que estén librando batallas así en las regiones celestes, para que ellos sean librados y aún todos nuestros hermanos sean librados de todo ataque del enemigo, de todo ataque del diablo, de las huestes, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas que están haciendo mal. Señor, glorifícate en estos tiempos. Muéstrate, amado. Muestra tu gloria, tu gracia, las riquezas de tu gloria, Señor. Gracias por otra vez, por todo lo que haces. Estamos agradecidos, Señor. Tú eres Dios bueno. Tú eres Dios fiel. Dios justo. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Jesús. Bien. Recuerde de vuelta esa palabra de Dios que le acabo de compartir, que tuvo que leer. Primera de Pedro 1, 3 al 10 o al 9. No lo vamos a volver a leer ahora. Solamente una palabra para que usted la recuerde. Como dije anteriormente, es para estos tiempos. Porque, mira, hermano, yo le había dicho al principio del año, algunos me preguntaron, ¿por qué dijiste eso? Esther, ¿no? Por ahí Esther, vos estás hoy, sos testigo.
Cuando prediqué la primera prédica de este año, vos estuviste, creo, ¿no? O ahí cuando viniste. Y después que yo terminé de predicar, Esther me preguntó, ¿y por qué predicaste eso? Y ella creía que por el tema de política. No, no es por el tema político. Es porque todo es la verdad. Y esto tiene que ver también de nuevo con lo mismo. Mis amados hermanos, estamos en tiempos límites. Tiempos límites. ¿Sabe lo que es un tiempo límite? Hola. Al tiempo de casi al final. ¿Eh? La recta final, decía Jorge en un mensajito que nos mandó los hombres, ¿no? Tiempos finales, tiempo de pruebas. ¿Sabe por qué tiempo de pruebas? ¿Sabe por qué tiempo de pruebas? Sé que a muchos no les gusta el tiempo de pruebas, pero es la verdad, hermano. Porque el acusador, ¿quién es el acusador? El diablo. Dice la palabra que va y se presenta. Vuelve de vuelta el pasaje de Job o el libro de Job a la mente. Léase en su casa el libro de Job. El libro de Job fue de un tiempo, no es totalmente para este tiempo, pero es una enseñanza que nos puede servir por siempre. Estamos en tiempos en que vemos cosas que no entendemos. La maldad creció millón por millón, no mil por mil. Estaba escuchando los informes de la televisión y dieron un informe de, no sé si lo habrán escuchado, de un llamado que estaban haciendo por una emergencia. Entonces una mujer dice, me matan, me matan, me matan. Y de la emergencia, la mujer de la emergencia le pregunta, ¿de dónde, de qué dirección? Se cortó. Después vino otra llamada. Y se venga con la urgencia porque mi mujer está asesinada. ¿Quién la mató? Yo la maté. Los espero acá. Cuando llegó la policía, estaba ahí, con la emergencia, por supuesto, estaba sentado, con su mujer, muerta ahí a puñaladas. Pero esto no es todo. Esto no es todo. En un rinconcito estaba un niño de 8 años, con la cabeza entre sus rodillas, por la escena, por el suceso, por el femicidio de este hombre con su mujer. Encima la madre del niño. 8 años. Esto nunca se había escuchado. Pero, ¿ah? ¿Cuántas cosas estaremos escuchando? Esto, más todavía. Perdone que le diga, pero es la verdad. No es que sea un vaticinador de maldades, no. Es la realidad en que se vive. Se multiplicará la maldad y nadie le dio importancia. Nadie le dio importancia a esto de la palabra. No es que lo diga yo, lo dice la palabra. Yo estoy solamente recordándole lo que dice la palabra de Dios. Y no tenemos que dejar de darle importancia. Al contrario, los hijos de Dios, los que tenemos al Señor, somos los que tenemos que tomar la mayor urgencia de las situaciones que están sucediendo. Porque dice que la tierra gime. ¿Te has leído en la Biblia que dice que la tierra gime? ¿Para qué? Para que los hijos de Dios se levanten, dice la palabra. Porque los hijos de Dios se levanten. ¿Saben quiénes son los hijos de Dios? Nosotros. La iglesia de Jesucristo somos los hijos de Dios. Y estamos todavía dormidos. La iglesia está muy dormida. Cuando hablo de la iglesia, hablo de toda la iglesia. Muy ensimismada en sí mismo. Muy viéndose así,
a sí mismo, viendo su ombligo, viendo su propia situación, que está bien, tiene que mirarla, tiene que atenderla, tiene que cuidarla, pero mire al otro, mire el que está a su alrededor, hágase parte. Hoy en día, por ejemplo, acá en Junín yo me encontré con una cosa rara cuando vine. Todavía sigue siendo cada vez más. Si usted saluda a alguien, ¿le dicen buen día? La mayoría no le dice buen día. Usted dice buen día, yo lo hago muchas veces, por ahí digo buen día y me quedo con el buen día. Nadie me respondió. ¿Mm? Vaya a otro pueblo y usted dice buen día y 3 le responden buen día, no 1. 3 le responden buen día. Y usted y yo por ahí nos acostumbramos a no decir más buen día. Porque claro, nos dejaron el buen día pelado ahí, colgando, entonces no lo decimos más. Mire, tómese la costumbre de vuelta a decirle buen día a la gente. Por más que le deje el buen día colgado, dígale buen día 20 veces. En algún momento va a mirarlo. Que no lo mire, dígaselo igual. Sed misericordioso como yo soy misericordioso, dice Dios que le da buen día a todo. Entonces usted tiene que ser y yo tengo que ser igual a Dios. Sí, la palabra dice que tenemos que ser igual a Él. También, también. Sí, llama la atención. Es cierto. Simple pero importante. Hoy en día no es simple. Hoy en día es incontrable. No se encuentra. Entonces, con más razón no es tan simple. Busque ahora en la palabra Mateo 14, 22 al 33. Mateo 14, 22 al 33. Mateo 14. Mateo 14. No está, me parece. Mateo 14. Mateo 14. Catorce, 22 al 33. Bueno, pero está mal, no es Mateo 6. Bueno, sacarle el 6 porque queda. Mateo 14 no es 6. Perdonen a mi hija. Pasa que ella está con 1000 cosas, ¿no? Sí, está con 1000 cosas. Trabaja, estudia, trabaja. Encima tiene que hacer los pasajes bíblicos, como si esto fuera poco. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor,
si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Eso el Señor lo pudo leer. Qué tremendo. Pero este pasaje también es para estos tiempos. Fue en un tiempo y en un momento en que Jesús les manifestó a sus discípulos lo que él podía hacer con sus prodigios. Esto fue un prodigio. No fue un milagro de sanidad, fue un prodigio. Algo que inusual, algo que extraño, algo que nadie puede hacer. Bueno, ahora hay motos que pueden andar sobre el agua y todo, ¿no? Pero caminar sobre el agua. Bueno, sí, puede ser que algunos salgan algunas cosas, unos torpedos que se pongan en los pies y entonces usted camine sobre el agua, ande sobre el agua. Pero que camine al cual como caminaba Jesús iba hacia ellos. ¿Mm? Son tiempos en que tenemos que agilizar más nuestra oración. Sí, mi hermano. ¿Cuánto tiempo ora? ¿Cuándo ora? La pregunta es, ¿ora? ¿Habla con el Señor? ¿Cómo lo hace? Amén. Amén. Hágalo más. Hágalo más. ¿Mm? ¿No? Claro. El diálogo con Dios. Es un diálogo. Por eso orar, la palabra orar viene de oratoria. No es el rezo. Es la diferencia del rezo. Cuando uno agarraba y recitaba lo que le daban para repetir. Yo lo hice antes de conocer a Cristo, después ya no lo hice más. Es nuestra charla con Dios. Por eso el apóstol después dice, orad sin cesar. ¿Cuánto tiempo respira? Todo el tiempo. ¿Y qué pasa si no respira? ¿Cuánto tiempo puede permanecer sin respirar? ¿Cuánto tiempo? 3 minutos, 4 y cuanto mucho. Vos respirás uno sí, y te quedás. Yo también, yo también. La palabra dice orad sin cesar. Y usted me puede decir, pero ¿por qué voy a tener que orar si Dios ya me conoce? Si dice la palabra también que antes que salga la palabra de mi boca, Él la sabe. Entonces, ¿para qué tengo que orar? ¿No?
Él quiere tener esa comunicación con nosotros. Es más, el ejemplo principal de oración fue y es nuestro Señor Jesús. Es más, la palabra dice que Él todavía intercede. Y el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros. Ora. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ser diferentes a Jesús y al Espíritu Santo? Y no orar. Y acordarnos a veces, no oré. ¿No le pasó nunca? ¿No le pasó nunca que se llegó la noche y dice, no oré? O que de pronto se sentó a la mesa y se comió un bocado y dice, no oré, no agradecí. No bendecí. No, sí, ya está bendecida la comida, no importa, no es un problema. Pero el tema es agradecer, reconocer. No hay horario, muy bien dicho. No es que hay un horario fijado. Ve el ejemplo. Lucas 6:12. Lucas 6:12. Ve el ejemplo. El ejemplo. Ese es el ejemplo. El que está leyendo. En Lucas 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó anoche orando a Dios. ¿Cuántos lo podrían hacer? ¿Cuántos los podemos hacer? ¿No será cosa que alguna vez le ha pasado que empezó a orar a la noche? ¿Sabe lo que quiere decir eso? Se quedó dormido. No le pasó, ¿no? No le pasó. Sí, no vamos a mentir. No vamos a mentir. Tenemos que agilizar también eso. ¿Cuánto tiempo hace que no hacemos una vigilia de oración? Mire, esto se ha pasado ya a tiempo porque la mayoría no se quedaría hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana a desayunar y después irnos a casa después de haber hecho una vigilia de oración. Yo estuve en muchas vigilias, aquí hicimos algunas. Después las dejamos de hacer porque ya no. Este pastor se vino con todo. No, pero la verdad, mi hermano, hermana, es tiempo de agilizar nuestra oración. De dejar de dormir tanto. Usted me dirá, yo duermo poco, pastor. Hay algunos que duermen poco. Pero no me refiero a ese dormir. No me refiero al dormir de la noche porque usted tiene que descansar o porque yo tengo que descansar. No me refiero a eso. Me refiero al no dormirse aún despierto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Usted no lo sabe? ¿Cómo es que sucede el dormirse aún despierto? Pero sucede. Y es real. La iglesia está dormida aún despierta. Cuando hablo de la iglesia, hablo de todos. Hablo de usted y hablo de mí. Hablo de todos. La iglesia está dormida aún despierta. Y cuando hablo de la iglesia no hablo solamente de este local, sino hablo de toda la iglesia. De toda la iglesia de Jesucristo. Está dormida, aún despierta. El Señor nos muestra en su ejemplo que aún siendo el Señor el Hijo de Dios, se pasaba las noches orando. ¿Qué tenía que hablar con su Padre? Si era el Hijo, y es el Hijo, y Él lo sabía todo. ¿Para qué? ¿Se da cuenta? Entonces,
Si Él lo hacía y Él dejó su ejemplo, ¿cuánto más usted y cuánto más yo? ¿Eh? ¿Y a usted le parece que porque oró 2 palabras o 3 o 5 y le pidió algo a Dios ya tiene que estar? Está bien, la palabra dice pedid y se os dará, pero no dice cuánto. Dice pedid y se os dará, pero no dice cuánto. Dice llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Y eso es más acción de oración. Son tiempos de oración, de mucho ruego, de mucho hablar con Dios, de mucho clamor también. Hay distintas formas de orar. Está la oración de la charla, está la oración del ruego, de volver y volver sobre lo mismo, rogando a Dios. Como lo hizo aquella viuda que golpeaba hasta que el juez le abrió, el juez justo, y respondió. Eso es el ruego. Está el tiempo del clamor. ¿Cómo es el clamor? El grito. El darle a Dios de todo lo que tenemos en nuestro interior, el deseo de lo que queremos, de lo que ansiamos, o de lo que esperamos, o de lo que buscamos, aún orando por otros. Todo esto que sucede, todo esto que está aconteciendo, no es más que principios de lo que está por suceder. No vine para desanimarlo, pero vine para decirle la verdad. Y es fundamental que yo le diga la verdad. Porque si yo conociendo la verdad no se lo digo, a mí me será llamado la atención. Al que más sabe, más se le exige, dice la palabra. Y yo aún sabiendo, no se lo digo, y lo quiero de alguna manera palmear en la espalda y decir, todo está bien, va a estar bien. Y es cierto, va a estar bien, y está bien. Pero vos no lo estás viendo bien. Yo te puedo decir que está bien, estoy seguro que está bien, porque veo más allá de lo que ves vos, o de lo que ven la mayoría. Porque la mayoría ve por su necesidad, por su limitación, por lo que quiere, pero no ve más allá. Empezá a ver más allá. Abrí tus ojos al más allá. Porque es tiempo de hacerlo. Mientras vos estás aquí sentado, en otro lugar están las bombas. Porque hay cristianos también en medio de esas bombas, en medio de esa guerra. Porque hay hermanos que están padeciendo sin casa, que están con la tormenta encima, se están ahogando, de desesperación se están ahogando, de desazón se están ahogando. Están desesperados, han perdido su casa, perdieron todo. Hay muchos locales como estos, en los cuales a través de estas tormentas están anegados y los hermanos no pueden congregarse. ¿Sabía usted? ¿Y qué? ¿Y qué de eso? La iglesia es usted. La iglesia soy yo. Esto es el local en el cual nosotros nos reunimos y la palabra habla, dice congregados, reunidos.
Estamos obedeciendo la palabra. Estamos haciendo parte de lo que la palabra quiere para nuestra vida. Está muy bien. En los primeros tiempos los cristianos no se podían congregar como lo hacemos nosotros. En aquellos primeros tiempos los cristianos se juntaban en las casas. Se juntaban en los lugares más bajos, en los lugares altos, de a grupos. No tenían lugares para poder juntarse. Eran tantos. Lea el libro de los Hechos, cómo crecía la iglesia. No había lugar, no había lugar. En aquellos tiempos no existían las canchas de fútbol que podían tener 20.000, 30.000, y aún eran más que 20.000 y 30.000. ¿Dónde iban a juntarse? Cuando hablaba del templo, se hablaba del templo que era para todos, no como el lugar que tenemos acá, cada uno tiene su templo. Pero el templo más importante para Cristo y para Dios y para el Espíritu Santo, ¿qué es? Tu vida. Nuestro cuerpo es templo, dice, nuestro cuerpo, no dice el corazón, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y encima Pablo lo hizo como pregunta, ¿no sabéis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Así está escrito, ¿eh? ¿No sabéis? Y algunos no saben. Y porque no saben y porque todavía no entienden, no oran. Y encima porque no saben y todavía no entienden, no se cuidan. Y encima porque no saben, aún todavía no entienden, no toman la necesidad de la urgencia, de la necesidad de que el Espíritu Santo te quiere utilizar y te quiere llevar a ver a otros. Apartate a solas con el Señor. Cada día. Para saber qué es lo que quiere hacer con vos. Pero no solamente en un propósito futuro. En hoy. En hoy. En el ahora. En el ya. Porque son tiempos en que las tormentas y los vientos son contrarios. Aquí en el pasaje dice, y la barca estaba ya en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Jesús estaba constantemente con sus discípulos. ¿Por qué los dejó en ese momento? ¿Por qué se fue a orar y los dejó que se subieran a la barca y se fueran? ¿Jesús no sabía esto? ¿No sabía que iban a peligrar? Jesús sabe todo. Él sabía. Él conocía esta situación. Entendía todo bien. Es más, ya lo había pasado. Busque Marcos 4:35 al 41. 4:35 al 41. En aquel día cuando llegó a la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron, como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Seguimos. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al viento, al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza o grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿No tenéis fe? Entonces
temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tiempos de pruebas, tiempos en que las tormentas arrecian. Cuando decimos tormenta no solamente se refiere a las tormentas naturales, sino que se refiere a todos los sucesos que están sucediendo. Son como tormentas tremendas. Todo esto ya fue anunciado por nuestro mismo Señor Jesús. Apocalipsis y Daniel, Jeremías, Ezequiel. ¿Te leyó todo eso? Lea. Son tiempos en que se está haciendo totalmente clara la palabra. Más que nunca. Más que nunca. Tiempos de tormentas como las que sucedieron y como las que van a venir. Tiempo de sucesos de guerra, de rumores de guerra y de otras guerras que vendrán. Tiempos de estos que el Señor se anunció. Tiempos en que será probada tu fidelidad y la mía. Porque el acusador está y pregunta, y va y le dice, ¿quién es este? Pero mira lo que hiciste con este. Entonces Dios le dice, sí, no quédate tranquilo, yo lo conozco a este. Es mi hijo. Ya está salvo. Pero déjame. Y como lo que hizo con Job. Y vas a ver si no te deja, si no te abandona, si no te niega. Tiempo de mantenerse bien firme, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la prueba. Bienaventurado el varón que soporte la prueba, dice Santiago. Bienaventurada la mujer también, cuando se habla de eso. ¿Qué quiere decir bienaventurada? Feliz, 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 dichosa, dichoso, el que soporte la prueba. Pero la prueba vendrá. La prueba ya está. Muchos están en la prueba. Por ahí usted todavía no se dio cuenta. Pero la prueba ya está. Tiempos en que los cristianos se tienen que ver. Los hijos de Dios se tienen que levantar. Los hijos de Dios tienen que hacer. El Espíritu Santo va a hacer, pero lo va a hacer a través tuyo, a través mío. Sí. Si alguien tiene que conocer a Cristo, el Espíritu Santo no le va a hablar, se va a aparecer ahí y le va a hablar. No. Tiene que usarte a ti o me tiene que utilizar a mí. ¿Cómo creerán? Vuelvo a repetirlo, si no hay quien les hable. ¿Cómo creerán? Si no hay quien les hable, les diga, les enseñe. Busca Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. He aquí yo vengo pronto, dijo el Señor. ¿Vos te crees que lo dijo porque sí? El pronto de Él es el hoy o el mañana. Pero mejor que entiendas que es el hoy, porque si no lo vas a dejar para mañana y por ahí Él vino hoy.
Por Él viene ya. Y vos lo dejaste para mañana. ¿Y sabes cuál es el mañana? Para nosotros, siempre decimos mañana. Llegamos a mañana, mañana. Y llegamos al otro mañana. Y siempre estamos con el mañana. Y nunca es hoy. Nunca llegase hoy. ¿Te das cuenta? Entonces pensá mejor hoy, antes que mañana. Porque es la urgencia. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Qué es el galardón? Premio. La salvación ya la tenés. La salvación es por gracia. En la salvación te la dio, no tenés que hacer obras para ser salvo, no. Ya está, ya te la dio. Él la ganó por vos. Él luchó, Él dio su vida, nuestro Señor Jesucristo, para que vos y yo fuésemos perdonados, salvados, rescatados, libertados y tengamos un lugar en los cielos. Yo voy a preparar lugar para vosotros, dijo Jesús. Ya está hecho. No tenemos que hacer obras por eso. Los testigos de Jehová andan todos los días en las casas, casa por casa, llamando. ¿Sabe por qué? Porque ellos creen que la salvación tienen que ganársela hablándole a la gente. Por eso lo hacen. Pero la salvación no hay que ganársela, ya la tiene. Cristo ya te perdonó. Tu sangre ya te lavó, te limpió, me limpió. Pero sí hay un galardón que el Señor trae. Y lo trae con Él. Para recompensar a cada uno según su obra. Según su obra. Según tu obra. Según tu obra. Según tu obra. Según mi obra. Ese es el galardón. ¿Cuál es tu obra? No me la digas a mí. No hace falta que yo te la diga tampoco. Él la sabe. Y si no hay obra, Él lo sabe también. Y si te das dormido, Él lo sabe también. Así que despertate. La Biblia dice, despierta, iglesia. Despiértate. Y te alumbrará Cristo. Dice la palabra. Despierta. No te quedes. ¿Estás creciendo en el Señor? ¿Cuánto has crecido? ¿Cuánto conoces de Jesús? Dice la palabra que si querés saber más de Él, tenés que estudiar las Escrituras. Porque las Escrituras hablan de Él. ¿Estás estudiando? ¿Cuánto conoces de las Escrituras? ¿Querés conocer a Jesús? Tenés que conocer las Escrituras. El tiempo se está manifestando, el tiempo en que el Señor viene. ¿Estás comprometido con el Señor? Comprométete más. ¿Estás firme? Afírmate más. Porque la palabra dice que el que está firme tenga cuidado que no se caiga. El que está firme tenga cuidado que no se caiga. Entonces afírmate más. El Señor quiere ver las obras de su iglesia. Porque son tiempos en que la iglesia tiene que hacer sus obras. Cada uno. No para... Algunos dicen, pastor, yo quiero servir. ¿Qué le tienes que pedir permiso al pastor para servir? Vos tenés dones, tenés capacidades que Dios te dio. Yo no veo a mi mano que le pida permiso a la otra para que se mueva. Algunos que caminan parece que le piden permiso un pie al otro para que se mueva. Pero no. Nuestro cuerpo se mueve y no anda pidiendo permiso. Un dedo no pide permiso al otro. Acciona. Accione. Si es parte del cuerpo de Cristo, accione. Tome su don, su capacidad y póngala en acción y está sirviendo a Dios. Servir a Dios no es solamente subirse aquí al púlpito. No es entrar solamente aquí a la iglesia. Es más, hay más necesidad de afuera que acá adentro.
Acá con que uno que cante o dos, tres, está bien. Allí, en los cielos, todos, lo único que vamos a hacer, todos, es cantar, alabar, adorar a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces no se haga problema por eso. Si usted quiere servir al Señor, haga. Su obra es necesaria. Porque Dios la quiere. Porque Dios te quiere utilizar. Mientras vos no haces nada, muchos se pierden. Muchos no conocen al Señor. Muchos no reciben de la misericordia. Porque la misericordia va a ir a través de otros, a través de ti. La misericordia va a ir a otros a través de ti, a través de mí. Es la única manera en que se acciona la misericordia. Porque Jesús dijo, sed misericordiosos, haced misericordias, así como yo hago misericordia. Hacé algo, haz una obra. Mostrá tu obra de amor. Eso quiere decir. El Señor viene a recompensar a su iglesia según su obra. Estos son tiempos en que el Señor intensifica su respaldo. Te dirá, Señor, ¿qué hago en tiempos como estos? Por ahí se vio desalentado, desanimado. Como los discípulos que fueron a Jesús ahí en ese momento, y porque Jesús estaba durmiendo. Muchas veces Jesús se acuesta en la barca y se duerme un poco. ¿Sabes cuál es la barca? Tu vida, mi vida es la barca de Jesús. Tu vida, mi vida es la barca de Jesús. Y Jesús se acuesta un poco. Y como que se duerme un poco. Pero sus sentidos están atentos. Y sabe lo que te pasa. Conoces tus tormentas. Conoce mis tormentas. Conoce lo que está pasando. Y sabe que Él se puede levantar y decirle al viento o decirle a la tormenta que se calme. La tormenta se calmará. Pero también sabe que vos lo podés hacer. Sí, mi hermano. Porque su respaldo se intensifica. Como en aquellos tiempos en que el Señor caminó sobre las aguas. El Señor va a venir de vuelta en un momento en que necesites. Él está y se manifiesta. Y te va a mostrar su poder, sus obras, su rescate. Vas a ver los milagros del Señor. Como hoy, como mañana, como ayer. Vas a ver los milagros del Señor. Vas a verlo al Señor caminando. Corriendo. Yo no sé si no fue corriendo sobre las aguas. Ahí dice fue caminando, pero el caminar del Señor es mucho más rápido que el tuyo y el mío. Ni aún corriendo, aunque seamos muy rápidos, podemos caminar como Él camina. Entonces es importantísimo que empiecen a verse los verdaderos discípulos. Porque la fidelidad de cada uno será probada. Recién cantábamos, Él es fiel. Y decimos gracias porque Él es fiel. Porque su fidelidad es para siempre. Pero la fidelidad de un cristiano no es para siempre. Está a veces sí y a veces no. Y el Señor quiere que seamos fieles constantemente. Por eso también será probada tu fidelidad y la mía. A ver qué tan fiel sos.
tal vez tan fiel como Job, o tal vez tan fiel como Pedro o como Pablo. Busquen la historia que pasó con Pablo por ser fiel. Busquen la historia que pasó con Pedro. Busquen la historia que pasó con Juan. No con Juan el jovencito que estaba recostando la cabeza allí. No, con el otro Juan que quedó sin cabeza. ¿Qué dice, pastor? Sí, estuvo el otro Juan que quedó sin cabeza. El Juancito apoyaba la cabeza en Jesús. Pero el otro Juan quedó sin cabeza. Le cortaron la cabeza por ser fiel. ¿A quién me refiero? Juan el Bautista, gracias. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué le cortaron la cabeza? Porque estaba portándose mal, era pecador. Porque era fiel. Ah, ¿se da cuenta? Entonces será probada tu fidelidad. ¿Y la mía? Será de alguna manera llamada tu atención y la mía. No sé de qué manera. Porque a cada uno el Señor le va a llamar la atención de una manera. Y con todos puede ser diferente. Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Ninguno es igual al otro. El Señor sabe cómo hablar con cada uno. Porque nos conoce a cada uno. Sabe muy bien. Entonces su apoyo se va a mostrar, se va a manifestar, pero quiere saber, aunque Él lo sabe, cuánto sos capaz de hacer por Él. ¿Vos creés que Jesús no sabía que Pedro le iba a negar? Si se lo anunció, ¿cómo no lo va a saber? ¿Vos creés que Él no sabía que Judas lo iba a entregar? Sí se lo dijo también antes que lo hiciera. Y más, conocía las Escrituras que decía que Judas lo iba a entregar. Aunque no decía el nombre de Judas. Pero Jesús ya sabía que era Judas. Y así hay mucho. El Señor nos alienta y nos confirma su cuidado. El Señor te dice, yo soy, no temáis. Yo estoy contigo, no temáis. Porque son tiempos en que muchos tendrán temor, tendrán dudas. Sí, querrán dejarle, le dejarán, se irán con la apostasía. ¿Sabe que la palabra habla del tiempo de la apostasía? El tiempo en que la iglesia se irá tras otros dioses. Dice la apostasía. Buscarán otros dioses. Y es lo que está aconteciendo. Es lo que sucede. Pero el Señor nos alienta. El Señor te dice, yo te conozco. Y dice la palabra así, yo te conozco. Tiempos en que tenemos que levantarnos y caminar constantemente. Pero si me dice, pastor, yo camino todos los días. Sí, me levanto, voy al trabajo, hago algo, camino. ¿No? Uno no camina tanto, yo no camino mucho, pero camino. Pero me refiero a otro caminar, al caminar en el Señor. Un camino se hizo para caminarlo, no para estar quieto. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este camino tenemos que caminarlo. Tenemos que andar todos los días en este camino. Levantarnos en fe. En aquel hecho, en aquel acto de Pedro, que como siempre otra vez, él mostró cuán impetuoso era. De decirle a Jesús, Señor, si eres tú, manda que camine yo sobre las aguas. Jesús, ven, Pedro. Y caminó. Y después cuando vio, estoy en el agua. Vio en medio de la tormenta y se hundió.
Y empezó, Señor, me hundo, Señor, me ahogo. No lo dijo así como yo, lo dijo más fuerte. A los gritos pelados, Pedro. ¿Y qué pasa? ¿No hiciste nunca eso de Pedro? Es un ejemplo de tu diario caminar. Las aguas representan a las situaciones difíciles, a los problemas. Las tormentas representan a muchas de las cosas que están sucediendo hoy y que te pueden suceder en tu vida, que tal vez te están sucediendo. Pero tenés que aprender a caminar sobre esas tormentas, sobre esas situaciones, sobre esos conflictos, sobre esos problemas. Y va a pasar de que, como Pedro, en algún momento vas a estar a los manotazos ahí y gritándole al Señor. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo de acá? ¿Por qué lo de más allá? Como lo hizo Pedro. El Señor te va a levantar, te va a sacar, pero también te va a decir lo mismo que le dijo a Pedro. ¿Por qué tenés tan poca fe? ¿Por qué dudaste en tu fe? ¿Por qué dudaste en tu fe? Porque ese es el problema. Los cristianos dudamos en la fe. Recuerdo a uno de los discípulos, Tomás, si no hubiere el agujero y metiere mi dedo en su agujero, en ese agujero que dejaron su clavo, no creeré. Y muchas veces somos como Tomás. Queremos ver más de Dios para creerle. ¿No visto suficiente? ¿Querés ver más? Y por ello el Señor nos dice, no te voy a dar más. O más después te voy a dar. Porque después Tomás pudo meter el dedo y pudo comprobar que era verdad, que el Señor había resucitado. Pero, ¿cuál fue la respuesta de Jesús a Tomás? ¿Alguno la sabe? Tomás, ahora cree porque viste. Pero bienaventurados son los que no vieron, creyeron. Y ese es el urgente de hoy. Ese es el urgente de hoy. El creer aún no viendo. El no esperar ver para creer. El creer aún sin ver. ¿Entendés? El creer aún sin ver. Tu fe y la mía será aprobada. Pero no te amedrentes, no te atemorices, no te pongas ahí a temblar. Levántate en fe en el Señor. Levántate en fe en el Señor. No oigo ningún amén. Porque cuesta decir amén a eso. A que si yo le digo, hermano, te viene tal vez, así amén, pastor, y se levanta y salta. Pero esto no. Pero esto es así. Pero esto es así. Esta es la realidad del hoy. No la del mañana. La del hoy. La del mañana puede ser peor. El Señor nos dice, ven. Ven a mí, como le dijo Pedro. Ven, camina. Camina sobre las aguas. Camina con fe. Yo te haré caminar sobre los problemas. Yo te haré caminar sobre las tormentas, sobre los conflictos. Yo te haré caminar. Ven, ven, ven. Créeme. Confía. Agiliza tu fe. No temas. Sigue caminando. Sigue caminando. Sigue caminando. Sigue caminando. No te canses de caminar sobre la tormenta.
No temas y seguí caminando sobre la tormenta, porque esta tormenta continúa. El Señor está calmando las tormentas. Hoy es un día que se ha calmado las tormentas. Se ha calmado. Dice la palabra en el final de ese pasaje que hemos leído de Mateo. El Señor le dijo a aquel tiempo, calma. Él dijo que se calmara. Al viento le dijo que se calmara. A la tormenta que estaba en el mar le dijo que se calmara. Y todo se calmó. La palabra dice que se calmaron, pero no dice que terminaron. ¿Se dieron cuenta? Y en este tiempo se calman, pero no se terminan. Se calman, pero no se terminan. Mantente caminando sobre las aguas. Viste que la palabra habla de el águila. El águila tiene una capacidad tremenda. La palabra dice que los cristianos serán como las águilas. ¿Sabe cuál es la capacidad más importante que tiene el águila entre las muchas? Sube a lo más alto cuando hay una tormenta y pasa por encima de las tormentas. Los cristianos tenemos que ser así. Los cristianos tenemos que ser así. Subir sobre la tormenta y seguir nuestro diario andar. El águila será su volar, pero nosotros nuestro diario andar. Los problemas y las pruebas arrecian. Y el Señor le dijo a los discípulos, cuando subió a la barca, ¿cuál es lo que le dijo? Cuando el pasaje que leímos antes en Marcos. Él les dijo, pasemos al otro lado. Es tiempo de que pasemos al otro lado. Estamos muy tranquilos en este lado. Tenemos que pasar al otro lado. El otro lado es otro nivel. Otro nivel de fe. Otro nivel de ver las obras de Dios. Otro nivel de empezar a entender más los tiempos de Dios. A entender más las escrituras. El otro lado. Por ahí vos te quedaste todavía en un lado, tenés que pasar al otro lado. Pero no será fácil pasar al otro lado. Pero tenemos que pasar a ese otro lado. Vamos a ver lo último. Quiero que veas Mateo 26, 64. ¿Quién es? Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. A lo que leíste en Apocalipsis 22, 12, agregale el versículo 20 del capítulo 22. Apocalipsis 22, 20, para que lo entiendas mejor. No está ahí, sí, creo que está, puede ser. Pero bueno, por la duda, búscalo. Ahí está.
ciertamente vengo en breve. El Señor les dice, ciertamente vengo en breve. ¿Qué quiere decir vengo en breve? ¡Ya! ¡Estoy viniendo! Yo me acuerdo de un hermano que lo conozco y nos entendemos, nos conocemos. Yo sé cuando él dice, estoy yendo, y aparece dentro de media hora, o recién sale. Y los conozco hace años, no me refiero a uno que piensa, no, me refiero a otro que conozco de antes. Ya estoy yendo, Aníbal, me dice él, porque me conoce, ya sabemos, nos conocemos mucho. Y yo ya sé que todavía no salió. Está pensando en salir. Porque ya lo he visto hacerlo con su misma esposa. Sí, cuando él estaba conmigo muchas veces y la esposa le mandaba a decir, ¿estás viniendo? Sí, ya estoy yendo. Estaba conmigo hablando. Pero el Señor no hace así. El Señor no hace así. El Señor nos dice, ciertamente, vengo en breve. Y vos tenés que estar atento para decir, como dijo Juan. Y ahí no es Juan el Bautista. Ahí sí es el Juan el que recostaba la cabeza en el Señor Jesús. Y decía, sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Porque le veremos. Le veremos. Yo sé que le veremos. Yo sé que le verás. Yo sé que puedo verle. Yo sé que pronto estaré delante de él. Que cuando él diga mi nombre, voy a poder estar delante de él. Y así también tiene que ser contigo. Estés tan seguro que cuando él diga tu nombre vas a estar delante de él. Que vas a ser uno de los nombres que están escritos en el libro de la vida. ¿Sabes que la Biblia habla del libro de la vida? Y habla de los que están escritos en el libro de la vida. ¿Sabes que tu nombre está escrito? Yo ya lo sé hace mucho. Nunca me olvido de aquella vez cuando uno de mis pastores, el último que después me levantó o me llevó al pastorado, estaba en preguntas con la iglesia y con muchos de los que se congregaban. Y le preguntó, ¿usted sabe que es salvo? Y todos se quedaron medio callados. Por ahí salté yo. Sí, yo sé que soy salvo. ¿Cómo sabe que soy salvo? Se lo dije porque Cristo me perdonó, me salvó, me limpió con su sangre. Sé que tengo un lugar porque Él dijo que tiene un lugar preparado para mí. Ninguno más había respondido. ¿Sabes todo eso? ¿Lo tienes claro? Lo tienes que tener claro. Pero bien claro. Porque el enemigo, el acusador, te quiere hacer pisar el palito. El Señor le dijo a Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearos. Así le dijo, así le dijo. El diablo me ha pedido para zarandearos. Y yo le dije sí. ¡Ah! Encima le dijo que sí. Pero quédate tranquilo, no te tocará. ¿Y qué fue el sí que Pedro podría negar a Jesús? Esa fue la zaranda a Pedro. Mi amado hermano, es tiempo de que urgentemente te pongas a orar, a hablar con el Señor. Este es el tiempo. Cerra tus ojos. Tómate un momento.
Habla con el Señor. Hace tu parte para dile. Si querés adorarle, adorale. Iglesia, deja de dormir.